Bien, ya que definimos el concepto de pequeña señal en el video anterior, vamos ahora a establecer un modelo lineal que nos permita sustituir el símbolo del transistor en nuestro circuito de polarización para poderlo analizar en pequeña señal, como lo hicimos en el caso del transistor bipolar. Ok, este modelo recibe el mismo nombre que utilizamos para el transistor bipolar, se llama modelo híbrido pi. Lo vamos a estudiar primero para el MOSFET y después para el JFET. En el JFET varía un poquito la ecuación de la transconductancia nada más, todos los demás parámetros son iguales. Ok, el modelo híbrido pi para el transistor MOSFET. Este modelo híbrido pi es un modelo lineal en pequeña señal en AC y consiste en definir un circuito eléctrico que va a ser propiamente el modelo híbrido pi, que nos va a permitir sustituir el símbolo por este modelo eléctrico y poder manejar el circuito como un amplificador lineal. Observemos que este modelo híbrido pi tiene tres componentes: una resistencia de entrada que le estamos llamando RG entre comporte y fuente, una fuente controlada que le estoy llamando GM por VG, VG es el voltaje de control definido sobre RG, y finalmente una resistencia RD definida entre el drenaje y fuente. Ok, recordemos nuestro símbolo de transistor. La relación entre corriente de drain y el voltaje VGS es una relación lineal igual a la ecuación que estoy mostrando en la parte inferior, ID igual a Kn por VGS menos Vt al cuadrado, mientras que en el modelo híbrido pi la relación entre nuestros parámetros de corriente alterna de señal, que son ID mostrado en la terminal de drain contra VG mostrado en la terminal de comporte y fuente, están relacionadas por la transconductancia Gm, que debe ser un factor lineal. Ok, entonces vamos a obtener cada uno de los parámetros del modelo híbrido pi mediante el análisis del transistor MOSFET, mediante el uso de las ecuaciones originales, que son ecuaciones no lineales, que definen el comportamiento del transistor MOSFET. Ok, primero calculamos la resistencia RG. La resistencia RG es una resistencia que me está relacionando a la compuerta con la fuente, es decir, estamos trabajando en la malla de entrada. En la malla de entrada tenemos dos variables que son corriente de compuerta y voltaje VGS. Observemos que la corriente de compuerta siempre vale 0 porque estamos trabajando en un circuito abierto en el caso del MOSFET. Entonces la gráfica de la curva característica de entrada de IG contra VGS es una línea horizontal sobre el eje VGS, por esto que la corriente vale 0. RG formalmente debería definirse como el recíproco de la derivada parcial de IG con respecto a VGS evaluada en el punto Q. Sin embargo, como esta derivada vale 0 porque tenemos una constante de valor 0 y G vale 0, entonces la RG tiende a infinito. Entonces RG sería infinito, lo podríamos modelar como un circuito abierto. Entonces RG infinito significa circuito abierto. Nuestro siguiente parámetro es el cálculo de la Gm. Para calcular Gm vamos a utilizar la curva característica de transferencia que nos relaciona un parámetro de salida que es ID contra un parámetro de la malla de entrada que es VGS. Recordemos que esa relación entre ID y VGS está dada por una parábola, como lo estoy mostrando gráficamente. Y entonces Gm se define como la derivada parcial de la corriente de drenaje con respecto al voltaje de control VGS evaluado en el punto Q, en el punto de operación Q. Entonces recordemos que nuestro circuito está polarizado a un cierto nivel de corriente que estoy marcando aquí como nivel de corriente IDQ. Ok, entonces la relación entre ID y VGS es una relación de una parábola, como lo hemos manejado. Está dada por Kn por VGS menos Vt al cuadrado. Esta es la ecuación que tenemos que derivar con respecto a VGS y evaluar en el punto Q. Al derivar esta función, obtenemos el resultado 2Kn por VGS menos Vt. Lo evaluamos en Q. Evaluar en Q significa evaluar la variable que tenemos, la variable que es VGSQ en el punto de operación Q. Entonces Gm nos queda como 2Kn por VGSQ menos Vt. Ok, voy a trabajar con álgebra, con esta ecuación, para tratar de expresar la Gm en función de la I de Q. Recuerden que la I de Q es la coordenada protagonista que hemos extraído del conjunto de tres valores que nos representan el punto de operación, que son ID, BDSQ y VGSQ. De esos tres estoy dándole el papel protagónico a I de Q. Entonces vamos a calcular de alguna manera todos los parámetros híbridos en función de la coordenada I de Q. Ok, aplicando álgebra entonces a esta ecuación que obtuvimos,
hacemos lo siguiente. El factor Kn por BGS Q menos BT lo multiplico por sí mismo, es decir, por Kn BGS menos BT. Para no alterar la ecuación obtengo la raíz cuadrada de ese producto. Después agrupo uno de los factores Kn con BGS menos BT al cuadrado, lo agrupo en un paréntesis cuadrados como lo tengo aquí, y observemos entonces que ese agrupamiento en el paréntesis cuadrado corresponde precisamente a la corriente I de Q. Entonces Gm finalmente queda como 2 veces la raíz cuadrada de Kn por I de Q. Entonces ya tenemos expresado a Gm en función del parámetro de protagonista de las coordenadas del punto de operación, que es I de Q. Nuestro siguiente parámetro es el cálculo de la resistencia RD. RD es una resistencia de salida definida entre la terminal de drain y la terminal de fuente. Entonces para poder calcular esa resistencia tenemos que tener una ecuación matemática que nos relacione a la corriente de drain con el voltaje VGS. Entonces esa ecuación es la ecuación completa que hemos manejado para la familia de curvas características de salida, y RD lo vamos a definir formalmente como el recíproco de la derivada parcial de ID con respecto a BDC evaluada en el punto Q. Voy a trabajar nada más con la derivada y después regreso a esta definición para calcular RD. Entonces tomo la derivada nada más, vamos a trabajar con esa derivada, la derivada parcial de ID contra BDS, y la vamos a evaluar en el punto Q. Ok, lo que vamos a derivar es la ecuación completa, como les mencioné, la ecuación completa de ID en función de dos variables, de BGS y de BDS, como lo estoy mostrando en esta parte del análisis. Entonces vamos a derivar en forma parcial con respecto a BDS la ecuación Kn por BGS menos BT al cuadrado por 1 más lambda BDS, y la vamos a evaluar en Q. Ok, calculamos la derivada y la derivada queda como lambda por Kn BGS menos BT al cuadrado. La evaluamos en el punto de operación Q. Nuevamente, evaluar en Q significa que el BGS, que es nuestra variable independiente, la vamos a evaluar en el punto de operación Q, y finalmente obtenemos el resultado lambda Kn BGS Q menos BT al cuadrado. Ok, con esta ecuación observamos que el producto Kn por BGS Q menos BT al cuadrado corresponde a la corriente I de Q. Entonces esta derivada parcial de ID con respecto a BDS evaluada en el punto Q es igual a lambda por I de Q. Finalmente sustituimos este resultado de la derivada, que es lambda por I de Q, en la definición de RD, que es el recíproco de 1 entre la parcial de ID con respecto a BDS evaluada en el punto Q, y finalmente obtenemos la relación de R y RD como 1 en lambda por I de Q. Observen que este parámetro híbrido, que es RD, también está escrito en función de la corriente I de Q, que es la coordenada protagonista de las tres que tenemos para definir el punto de operación. Haciendo un resumen de los resultados que obtenemos, escribo en esta página el dibujo del modelo híbrido pi. Recordemos que hoy estamos trabajando con el MOSFET, y los parámetros que obtuvimos son RG igual a infinito, Gm igual a 2 raíz de Kn por I de Q y RD igual a 1 entre lambda por I de Q. Ok, entonces este es el modelo híbrido pi simplificado por el transistor MOSFET. El modelo híbrido pi, le voy a llamar semicompleto para el transistor MOSFET, considera dos capacitancias principalmente entre compuerta y fuente, que se llama CGS, y entre compuerta y drenaje, que se llama CGD. Entonces, al conectar esos capacitores ahí, que modelan las capacitancias existentes entre la compuerta y cada una de las terminales del transistor, entre fuente y drenaje, obtenemos el modelo que yo le llamo semicompleto, porque hay más efectos por ahí que no estoy considerando. Y entonces estoy resumiendo en la columna de la derecha los parámetros que aparecen en este nuevo modelo híbrido pi, que está un poco más completo, que es RG, GMRD, la capacitancia CGD, que se define como capacitancia entre compuerta y drenaje, y la capacitancia CGS, que se define como capacitancia entre compuerta y fuente. Ok, para el transistor JFET vamos a aplicar el mismo procedimiento para obtener los parámetros híbridos del transistor. Ok, observamos que en el transistor JFET la ecuación que relaciona ID contra BGS cambia nada más su estructura. El concepto es el mismo que vimos en el MOSFET, solamente que se cambian algunos parámetros, como lo vimos en algún video anterior.
Entonces la ecuación para el JFET es ID igual a IDSS por 1 menos VGS entre BP al cuadrado. Nuestro voltaje de umbral ahora se llama BP, voltaje de ahorcamiento. Nuestro objetivo, igual que lo vimos en el caso del MOSFET, es poder obtener una relación lineal entre ID y VG a través de la GM, que es un parámetro de la fuente controlada del modelo híbrido pi que estoy mostrando del lado derecho. Entonces el modelo híbrido pi igual tiene tres componentes que son RG, la fuente controlada, GM, VG, VG está definido entre comporte y fuente, y la resistencia RD. Entonces como primer parámetro calculamos el valor de RG. Nuevamente la relación entre IG y VGS es una línea sobre el eje VGS. Vale 0 esa corriente de comporta, por lo tanto la derivada parcial vale 0. La definición formal de RG es el recíproco de la derivada parcial de IG con respecto a VGS. Como esta vale 0, RG tiende a infinito, igual que en el caso del MOSFET. El cálculo de GM. Entonces para GM estoy representando en la parte inferior izquierda la gráfica que relaciona ID contra VGS. Es una parábola, pero ahora en el cuadrante 2. Sus parámetros principales son BP, voltaje de ahorcamiento, y IDSS, la corriente que se obtiene cuando VGS igual a 0. Y tenemos la definición de la GM como la parcial de ID con respecto a VGS evaluada en el punto Q. ID está dada entonces por la ecuación del MOSFET que acabamos de ver en la página anterior como IDSS 1 menos VGS entre BP al cuadrado. Esto es lo que vamos a tener que derivar con respecto a VGS y lo vamos a evaluar en el punto Q. Ok, calculando esta derivada se obtiene la ecuación que muestro en la parte inferior como 2 IDSS entre BP por 1 menos VGS en BP al cuadrado evaluada en Q. Evaluar en Q significa nuevamente evaluar la variable independiente, que en nuestro caso es VGS, en el punto de operación Q, dándonos el resultado final de 2 IDSS entre BP por 1 menos VGS en BP. Y este es el cálculo de la GM. Vamos a expresar a la GM con esta ecuación mediante el parámetro de IDQ, que es el parámetro protagonista que hemos estado manejando. Entonces vamos a aplicar un poco de álgebra. Entonces el álgebra consiste en tomar el factor IDSS por 1 menos VGS entre BP y volverlo a multiplicar por sí mismo extrayendo la raíz cuadrada. Agrupo en paréntesis cuadrados una IDSS con el factor 1 menos VGS en BP al cuadrado. Y finalmente esta expresión queda como GM igual a 2 entre el valor absoluto de BP por la raíz cuadrada de IDSS por IDQ. Observen que en la derivada de GM estoy manejando el valor absoluto de BP. Esto lo estoy haciendo así para que la expresión podamos aplicarla tanto para un transistor JFET canal N como para un transistor JFET canal P. En ambos el signo del voltaje de ahorcamiento BP cambia. En el caso del canal N es negativo, en el caso del canal P es positivo. Entonces, para no trabajar con el signo lo defino como valor absoluto. Ese es la única justificante que doy para haber incluido el valor absoluto de BP. Entonces es para poderlo aplicar indistintamente a cualquier transistor JFET, no importa el canal N, que sea canal N o canal P. Bien, entonces ya tenemos nuestra expresión para el cálculo de GM como 2 entre el valor absoluto de BP por la raíz cuadrada de IDSS por IDQ. Ya la tenemos en función de IDQ. El tercer parámetro es RD. RD se calcula a través de la familia de curvas características de salida. Igual que para el MOSFET, la definición de RD es el recíproco de la parcial de ID con respecto a BDS. Entonces utilizamos la ecuación completa del JFET, que es IDSS por 1 menos VGS en BP al cuadrado por 1 más lambda por BDS. Derivamos con respecto a BDS y el resultado nos queda lambda IDSS, paréntesis 1 menos VGS en BP al cuadrado evaluado en el punto Q. Evaluamos a la variable VGS en el punto Q y finalmente obtenemos el resultado lambda IDSS por 1 menos VGSQ en BP al cuadrado. Entonces este término corresponde al valor de la IDQ. Entonces RD, sustituyéndolo ya la derivada en la definición de RD, queda como 1 entre lambda IDQ, igual que la expresión que obtuvimos para el MOSFET. Resumiendo los resultados para el transistor JFET son RG igual a infinito, igual que en el MOSFET. GM es igual a 2 entre el valor absoluto de BP por la raíz de IDSS por IDQ. Esta es la ecuación que cambia, que difiere con respecto al MOSFET.
y la RD igual a 1 en lambda por I de Q. Esta ecuación es igual a la del MOSFET. Entonces la única que varía es la expresión de Gm. Igual si completamos el circuito con los efectos capacitivos entre compuerta y fuente y compuerta y drain y drenaje, se obtiene el modelo híbrido pi, que también llamo semicompleto, en el cual estoy resumiendo también los parámetros. Del lado derecho está la RG, la GM, la RD, CGD y CGS con la misma definición que vimos por el transistor MOSFET. Con el fin de poder aplicar el método de palos aparentes para los análisis que vamos a hacer de los amplificadores con las diferentes configuraciones en AC en pequeña señal, defino dos nuevos parámetros híbridos para el transistor FET, ya sea para el MOSFET o el JFET. El primer factor es μ0, lo defino como Gm por RD, y el segundo factor, que no existe para un FET, lo defino como beta 0, por eso lo pongo en color diferente, porque es un parámetro que no existe, únicamente lo defino por analogía con el transistor bipolar para poder aplicar el método de palos aparentes para el análisis de las diferentes configuraciones. Entonces defino beta 0 como Gm por Rg. Incluso aquí Rg vale infinito. Eso, digamos, aplicando esta relación nos indicaría que la beta 0 vale infinito, lo cual es bastante cierto porque la corriente de compuerta es 0. Entonces tenemos aquí detalles finos de manejo matemático de el concepto de beta 0 para un FET que no existe. Únicamente lo voy a emplear, repito, para poder aplicar el método de palos aparentes, y en la expresión final que obtengamos en dicho método voy a realizar las consideraciones necesarias para indicar que el beta 0 vale infinito y que no existe en un transistor FET.